Y bien, tiempo de establecer nuestra acostumbrada conexión por los universos cognitivos ganados a la integración y socialización del saber. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomon, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden nuestro punto de contacto en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomon Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomonTelesur y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestro itinerario tecnocientífico de inmediato. En ese capítulo de Atomon haremos un repaso histórico sobre la trascendencia e impacto que representa para la física y por supuesto para la humanidad el descubrimiento hace más de 110 años de la superconductividad por parte del físico neerlandés y premio Nobel de Física en 1913, Heinke Kamerlingh Onnes, al entender que la superconductividad es una propiedad que tienen determinados materiales bajo ciertas condiciones y que permite conducir corriente eléctrica sin que se produzca pérdida de energía ni resistencia, tomando en cuenta que para quienes viven en grandes ciudades o zonas urbanas, la vida sin energía eléctrica es simplemente inimaginable. Conoceremos aspectos ligados al pasado, presente y futuro de la superconductividad en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pero eso lo profundizaremos más adelante. Mientras tanto, les invito a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora de esta semana. Veamos. En México, la pandemia por COVID-19 no solo obligó al cierre de algunas escuelas para evitar la propagación del virus, también permitió a los niños y niñas que viven en pobreza extrema, junto a un gigantesco basurero, en el municipio de Chimalhuacán, conocer las potencialidades de usar una computadora, así como el empleo de Internet. Esto gracias a una iniciativa desarrollada por la ONG Utopía, que en función de romper con la brecha digital y permitir la inclusión mediante la tecnología, han logrado capacitar unos 200 alumnos de 5 a 21 años, quienes adquieren conocimientos básicos de informática. El problema no solamente es que poner una computadora o que repartan televisiones o que repartan computadoras. El problema es que a veces no la saben utilizar, como ya lo has dicho. Su primer contacto es hasta los 15, 16 años. ¿Por qué? Porque las escuelas no estaban equipadas, porque no hay un modelo pedagógico que atienda a estas necesidades que la misma humanidad nos está demandando. Entonces, tenemos que centrarnos y por esto es importante siempre generar diagnósticos y saber las rutas estratégicas de trabajo a realizar. De acuerdo a datos oficiales, Chimalhuacán es uno de los municipios más poblados de México, con 705,000 habitantes. Unos 5,000 viven en Corte Escalerillas y trabajan principalmente en el basurero, donde diariamente son vertidas 12,000 toneladas de desechos, entre los que buscan material para vender como reciclaje, por lo cual este tipo de acercamientos a la tecnología inclusiva no solo les permite romper con las asimetrías, alejarse de un círculo de violencia en la zona, sino también generar un interés para que estos niños, niñas y jóvenes puedan mejorar sus condiciones laborales mediante las diferentes opciones que se realizan dentro del mundo digital. Como pudieron apreciar viajeros y viajeras del saber, no deja de ser gratificante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en el motor que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe. Ahora, si usted tiene un proyecto o emprendimiento tecnocientífico que desee divulgar, puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomon@telesurtv.net y ser parte de nuestro recorrido por las innovaciones en cada capítulo. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas porque les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomon. Blancos Block Party. Se trata de un juego de rol multijugador online, donde los usuarios pueden construir lo que quieren jugar y compartir con amigos mientras recolectan y personalizan juguetes de vinilo digital coleccionables, llamados espacios en blanco. En este mundo de fantasía, traviesos juguetes de vinilo cobran vida
Los jugadores pueden crear y diseñar un número infinito de juegos de fiesta con las herramientas de construcción fáciles, diseñadas en este mundo intuitivo. Blankos Block Party cuenta con la tecnología blockchain, que proporciona una prueba de propiedad y un historial de transacciones para todos los activos comprados y ganados por sus participantes. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de los pueblos. Esto es Atomun. El 8 de abril de 1911, el físico holandés Heinken Kamerlingh Onnes descubrió que el mercurio se convertía en un superconductor al enfriarse a unos pocos grados por encima del cero absoluto, alrededor de menos 273 grados Celsius, un hallazgo que derivó en el fenómeno conocido como superconductividad, que es un comportamiento de algunos materiales según el cual a una temperatura muy baja conducen la electricidad sin resistencia. Durante décadas, los científicos intentaron comprender cuáles son esas circunstancias y averiguar qué otros elementos podrían mezclarse con el hidrógeno para lograr la superconductividad a temperaturas progresivamente más altas y presiones más bajas. Si bien la superconductividad se descubrió en un momento en el que no existían los conocimientos necesarios de la física para poder entenderla, este campo se mantiene vivo y con una actividad científica impresionante. Revisemos aspectos fundamentales en el material que hemos preparado para ustedes. Viajeros y viajeras del saber, en estos 110 años de superconductividad, en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, revisemos el material de inmediato. Quizás usted ha escuchado hablar acerca de la resonancia magnética, trenes de levitación magnética y el gran colisionador de hadrones. En ese caso de ser afirmativa su respuesta, resulta que todas las invenciones tienen un común denominador, y este estriba en el empleo de la superconductividad, es decir, la capacidad intrínseca de ciertos materiales para conducir energía eléctrica sin resistencia ni pérdida en determinadas condiciones. La historia de la superconductividad muestra tanto el desarrollo de nuevos materiales como las investigaciones que llevan a la comprensión de los fenómenos que los rigen, aunado a los fundamentos de mejorar la calidad de vida y entorno producto del entendimiento de este tipo de fenómenos. Pero el inicio de este tipo de tecnología se remonta al año 1908, cuando el físico neerlandés Heinken Kamerlingh Onnes hizo algo sumamente difícil: conseguir que el gas de helio se convirtiera en líquido. Aunque tuvieron que pasar 3 años para que la sorpresa surgiera un 8 de abril de 1911, cuando midieron la resistencia a 4 Kelvin. En ese momento, de repente, la resistencia cayó a 0, es decir, no había resistencia, debido a que al escalarse el mercurio a esa temperatura, se determinó que era un conductor perfecto. A esta investigación le siguieron otros hitos destacados dentro de la superconductividad. Acá les presentamos algunos de ellos. En 1933, Walter Meissner y Robert Oschenfield observaron un fenómeno adicional: la exclusión del flujo magnético externo cuando el superconductor era enfriado por debajo de su temperatura crítica y por ende se comportaba como un diamagnético perfecto. A esto se le conoció como efecto Meissner-Oschenfeld. En 1935, los hermanos Fritz y Heinz London demostraron que el campo magnético decae en el interior del superconductor con una longitud característica conocida como longitud de penetración. La primera teoría que explicó la superconductividad fue presentada en 1957 por 3 físicos de Estados Unidos, John Bardeen, John Schiffer y Leon Cooper, la cual es conocida como BCS por las iniciales de los apellidos de sus descubridores, que predecían una temperatura crítica de un máximo de orden de 30 Kelvin. La teoría BCS logró explicar a nivel macroscópico muchas de las propiedades observadas experimentalmente de la superconductividad, aplicando leyes de mecánica cuántica. Durante la Segunda Guerra Mundial, se interrumpió el estudio de los superconductores y fue retomado hasta 1950.
Los científicos rusos Lev Landau y Vitaly Ginzburg presentaron una teoría de transición de fase superconductora en la que utilizaban la termodinámica y al fin la mecánica cuántica, describiendo la superconductividad por medio de la teoría general de las transiciones de fase. En 1968, el investigador Neil Ashcroft de la Universidad de Cornell en Estados Unidos postuló que, bajo altas presiones, el hidrógeno también actuaría como un superconductor. Durante muchas décadas después, la superconductividad solo pudo generarse a temperaturas extremadamente bajas, hasta que en 1986 y 1987, el grupo de investigadores del laboratorio IBM en Zúrich, Suiza, descubrió que ciertos óxidos cerámicos podrían ser superconductores a temperaturas tan altas como menos 180 grados Celsius, y lo que es importante, por encima de la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido, que es de menos 196 grados Celsius. Aunque los avances de la física y la aparición de la electrónica combinada con los progresos de la ciencia de los materiales han dado lugar a circuitos eléctricos y electrónicos muy reducidos, capaces de controlar señales eléctricas de muy baja intensidad, gracias a nuevos materiales eléctricos. Pero conozcamos cómo se suelen clasificar los superconductores según su criterio. Comportamiento físico. Superconductores de tipo 1. Son los que tienen un único campo magnético crítico Hc y pasan bruscamente del estado superconductor al normal. Superconductores de tipo 2. Son aquellos en los que se pueden considerar dos campos magnéticos críticos, Hc1 y Hc2, estando plenamente en el estado superconductor, para un campo magnético externo por debajo de Hc1 y en el estado normal por encima de Hc2, hallándose en un estado mixto cuando el campo magnético se halla entre ambos. Temperatura crítica. Superconductores de baja temperatura. Está por debajo de los 77 Kelvin. Superconductores de alta temperatura. Está por encima de los 77 Kelvin. Material. Elementos puros. Si bien no todos los elementos puros alcanzan el estado superconductor, la mayoría de los superconductores que son elementos puros son de tipo 1, con la excepción del niobio, el tenecio, el vanadio y las estructuras de carbono. Aleaciones. El NBTI, niobio-titanio, cuya propiedad superconductora se descubrió en 1962. El AUIN, oro indio, un superconductor descubierto en 1997. El URHGE, aleación de uranio, rodio y germanio, del cual se descubrió en 2005, que sigue siendo un superconductor incluso a elevados campos magnéticos. Superconductores orgánicos. Están compuestos únicamente por átomos de carbono. Técnicamente se pueden considerar entre los elementos puros, pero al no ser metales, se pueden poner como un grupo aparte. Los metales fueron los primeros materiales que se postularon para hacer pruebas de superconductividad, pero también se hallaron importantes resultados con el empleo de óxidos cerámicos, aleaciones metálicas y algunos materiales orgánicos. El rápido progreso de la electrónica durante la segunda mitad del siglo XX se explica por el refuerzo mutuo entre la investigación de materiales y su aplicación industrial práctica en áreas tan distintivas como la ingeniería, la medicina, la construcción, las telecomunicaciones o la informática. Revisemos algunos de interés. Semiconductores. Silicio, galio o selenio, arseniuro de galio, entre otros materiales indispensables para la fabricación de microchips para ordenadores y circuitos de puertas lógicas. Superconductores. Mercurio por debajo de 4K de temperatura. Nanotubos de carbono, aleaciones de niobio y titanio, cerámicas de óxidos de itrio, bario y cobre, que permiten el transporte de energía sin pérdidas. Piezoeléctricos, cuarzo, la turmalina, cerámicas y materiales plásticos especiales, dotados de estructuras microcristalinas, que se utilizan como sensores y actuadores en dispositivos electrónicos, como por ejemplo relojes, encendedores, micrófonos, radares, entre otros. Siliconas. Polímeros en los que las cadenas están formadas por silicio en lugar de carbono.
Se usan para fabricación de revestimientos exteriores, tapar y sellar grietas, fabricación de prótesis e implantes, material quirúrgico y cirugía estética. Coltán, formado por dos minerales, la colombita y la tantalita, de los que se extraen el tántalo y el niobio, metales necesarios para la fabricación de microprocesadores, baterías de móviles, componentes electrónicos, aleaciones de acero para oleoductos y centrales nucleares. Fibra óptica, constituidas por un núcleo central de vidrio muy transparente, dopado con pequeñas cantidades de óxidos de germanio o de fósforo, rodeado por una fina capa de vidrio con propiedades ópticas ligeramente diferentes. Atrapan la luz que entra en ellas y las transmite casi íntegramente. Materiales inteligentes, activos o multifuncionales, capaces de responder de modo reversible y controlable a diferentes estímulos físicos o químicos externos. Cambian de color según la temperatura, en caso de incendio, movimientos y esfuerzos. Se utilizan como sensores, actuadores especialmente en domótica y sistemas inteligentes de seguridad. Materiales con memoria de forma. Materiales como las aleaciones metálicas del níquel y titanio, variedades de poliuretano y poliestireno, capaces de recordar la disposición de su estructura espacial y volver a ella después de una deformación. Se utilizan en sistemas de unión y separación de alambres dentales para ortodoncia, películas protectoras adaptables y válvulas de control de temperatura. Materiales híbridos. Materiales formados por una fibra y una matriz, como fibras de vidrio y de carbono, con una matriz de poliéster o matriz metálica o de cerámica. Son materiales ligeros y de gran resistencia mecánica y altas temperaturas, utilizados en la industria aeronáutica y de embarcaciones, en motores y reactores de aviación. La superconductividad ha traído consigo aplicaciones futuras que incluyen transformadores de alto rendimiento, dispositivos de almacenamiento de energía, la transmisión de energía eléctrica, motores eléctricos y dispositivos de levitación magnética, pero también nuevas investigaciones que cifran sus esperanzas en encontrar superconductores a temperatura ambiente. Pero el gran inconveniente sigue siendo la inversión económica, tanto en el desarrollo tecnológico como en los fondos que se requieren para la investigación básica. La superconductividad es uno de los fenómenos más interesantes de la física e incluso uno de los más controversiales dentro de este campo de las ciencias. Y aunque su descubrimiento data hace más de un siglo, actualmente se continúa descubriendo nuevos superconductores, por lo que no descartamos el nacimiento de materiales que sean superconductores a temperatura ambiente o incluso a más altas temperaturas. Momento de nuestra segunda pausa en Atomon, pero quédense con nosotros porque de inmediato les invitamos a viajar en la data. Resistividad. Es una característica propia de los materiales y tiene unidades de ohmios metros, y nos indica que tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad señala que el material es mal conductor, mientras que uno bajo indicará que es buen conductor. La resistividad de los materiales generalmente aumenta con la temperatura, mientras que la resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura. La resistividad es una propiedad intrínseca del material que es independiente del tamaño de la muestra. Y como la conductividad, la resistividad posee un amplísimo rango de variación. Seguimos con más de la ciencia e innovación al servicio de los pueblos y la integración del conocimiento. Esto es Atomon. Tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y extenso universo. A continuación, en nuestra sección Fuera de órbita.
Para finales de 2023, está previsto que el rover robótico de la NASA Viper emprenda la búsqueda de agua dulce en la Luna. Los investigadores de la NASA sugieren que la misión proporcionará la primera cartografía a nivel de superficie del hielo y otros recursos de la superficie lunar, además de establecer una presencia humana sostenible en nuestro satélite natural de la Tierra en el marco del programa Artemis. Viper será el primer rover de la NASA con faros, capaz de explorar áreas de la Luna permanentemente ensombrecidas que no han visto la luz del Sol en millones de años. Impulsar la ciencia con sentido altruista y mejorar la economía de un país como Kenia son parte de las premisas que buscan implementar dos talentosos inventores kenianos que, a pesar de las dificultades, han desarrollado un interesante brazo biorrobótico que funge como una prótesis y es operado por señales cerebrales. Una innovación que, aunque parezca difícil de creer, podría desempeñar un papel importante en ayudar con sus actividades diarias a las personas que viven con discapacidades físicas, lo que evidencia cómo la tenacidad, compromiso y habilidades creativas combinadas con la tecnología inclusiva rinde sus frutos. Acá les mostramos los detalles. Parece algo de una película de ciencia ficción, pero este brazo robótico brillante podría cambiar la vida real de aquellos que viven con discapacidades en Kenia. El ingenio es atribuido a dos investigadores kenianos, quienes han creado un brazo biorrobótico que funge como una prótesis y es operado por señales cerebrales. Esta interesante innovación podría desempeñar un papel importante en ayudar a las personas que viven con discapacidades físicas con sus actividades diarias. La razón por la que diseñamos esta mano biorrobótica es porque queríamos ayudar a aquellas personas que han perdido el uso de sus extremidades y queríamos ofrecer una ayuda a las personas discapacitadas. Nuestro objetivo es darle algo que les ayude a entrar en sus actividades diarias para pasar de una persona dependiente a una persona independiente. Aunque estos inventores kenianos tuvieron que abandonar su formación universitaria al verse imposibilitados de pagar los altos costos en la matriculación, no se han rendido en su misión de impulsar la ciencia con sentido altruista, y su brazo protésico biorrobótico es un ejemplo de su tenacidad, compromiso y habilidades creativas. Los superconductores a temperatura ambiente son el tipo de milagro tecnológico que cambiaría nuestra vida cotidiana. Esta revolución de la red eléctrica será capaz de potenciar la levitación de trenes, mejorar la llamada economía de la energía, que incluye todos los productos y recursos energéticos, materias primas o insumos, así como el procesamiento y la detección de la información cuántica, entre otras aplicaciones, por lo que no se descarta que estemos en presencia de una nueva era energética. Al respecto, el físico Ashkan Salamat de la Universidad de Las Vegas en Estados Unidos y coautor junto a Ranga Díaz del primer material superconductor eléctrico que funciona a temperatura ambiente, precisa que vivimos en una sociedad de semiconductores y con ese tipo de tecnología puedes llevar a la sociedad a una sociedad superconductora donde nunca más necesitarás cosas como baterías, y de esa manera ponemos punto final a este interesante capítulo de Atmon. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes: en Facebook estamos como Atmon Telesur, en Twitter pueden encontrarnos como @AtmonTelesur, o si lo prefieren en mi cuenta en Twitter @JackTelesur, y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.